Por ahora sí lo llevo. Le he querido dar textura. Va a darle así un poquito más, un toque más siniestro. Y ahora estoy pensando de intentar hacer unas hebras que vengan de aquí a aquí, así que se vayan cruzando, para que parezcan así como enredaderas. Pero no sé si atreverme. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar y a aprender. Si sale bien, bien, y si no, pues no pasa nada. Lo importante es disfrutar, lo tranquilita que estoy aquí, en mi taller, en plena tarde, escuchando a los pajaritos. Eso es lo que importa. Y aquí entretenida con mis muñequinas. Voy a probar qué tal. Voy a arriesgarme. Así han quedado. Oye, ni tan mal. Bueno, bastante mortal high. Para ser la primera vez que restauro una muñequina de estas. Bueno. Siempre van a quedar unos las mejor que otros, pero en general me gusta. Eso tampoco tiene que ser simétrico ni perfecto, claro. Pues ahora a lo mejor a pintar. Primero en la suela, para terminar de dejarlo bien liso, le voy a poner un par de capas de efecto gel para las uñas. Y luego pues iremos pintando el resto. Decoración de las botas. Tengo algunas cositas pensadas que creo que le pueden quedar muy chules. Le he puesto también un poco de brillo aquí en la plataforma. Qué pena que aquí no se aprecie bien. Va a quedar súper chulo. Me gusta mucho, la verdad. Me gusta cómo quedan los cristales en las calaveras. Me gusta este toquecito de rosa en la bota. Lo que le hacía falta para juntar todo el conjunto. Y si queréis ver todo el conjunto, id corriendo al canal, que ahí los tenéis. Muy chulos. Me gusta cómo se ven los huecos así en la plataforma, como si fueran enredaderas. Bueno, para hacer mis primeras pruebas, oye, ni tan mal. ¡Hala! Ir a ver el resto del conjunto. Y suscribiros, comentar. ¿Os están gustando? ¿No? ¿Habéis cogido alguna idea? Comentar, muchos comentarios. Darle like. Suscribiros. Campanita. Todo eso que ya sabéis. Y nos vemos muy prontito.